Hola, nuevamente nos encontramos en este espacio que sigue brindándoles información, anécdotas de antaño, datos curiosos y también, como lo haremos a continuación, permite transportarnos a través de la imaginación a lugares soñados que cada tanto afloran en nuestros pensamientos. Bienvenidos a Historias de Vida. Este es el espacio de la nostalgia para un tiempo tibio que nos cobijó y nos hizo como comunidad. Desde la nostalgia, Casas Fraternas. Preparaba su mate dulce en un jarrito con mango, tan diferente del de nuestra casa. Le ponía cascaritas de naranja y unos trocitos entre dorado y siena de caramelos que nunca descubrí cuándo preparaba. ¿Cómo lograba que se hicieran como pequeños diamantitos? Se sentaba, enorme y tibiecita, los grandes ojos un poco saltones, la voz imponente, si no la conocías le hubieses tenido miedo, grandota y ese vozarrón, y era gracioso verla tan chacha con ese matecito tan pequeño entre las manos. Cebaba directo desde la pava, siempre brillante, puloil y virulana. Y qué lindo escuchar el chorrito y enseguida ver la espumita, fragante a hierba, a caramelo, a esencia de naranja. Cuando no estaba en la escuela, su reino era la cocina. Lo presidía con un gran delantal, porque era la soberana de las pastas, tallarines, ravioles, ñoquis. Seguramente la ceremonia del matecito era el moño con que cerraba las faenas de su pequeño imperio. Me encantaba que me llamara, que riera y la voz cascada se le perdieran algunos gallitos divertidos, que me sentara en su regazo y que por fin me dejara meter los deditos en pinza y hurgar ese montecito para atrapar los caramelos que se desvanecían despacio en mi boca mientras charlábamos, ella, tan grande, tan señora, tan maestra, y yo que todavía no sabía lo que era la escuela. Siempre que siento el olor a azúcar quemándose sobre una llama, retorno a esas cocinas fraternas y amigas, la de mi casa, donde mi mamá preparaba la camita para su postre de maicena, huevos y leche, y la de Doña Graf y sus caramelos guardados en lecho de azúcar muy, muy blanca en una azucarera con cucharita y tapa. Cuando el fuego de nuestra cocina se apagaba y con él todos los aromas, porque mi madre enferma iba a sus tratamientos llevándose a mi hermanito, se abrían las puertas de la vecina. Se encendían fragancias que no me eran familiares y que fui aprendiendo incluso cuando la familia se mudó a otro domicilio. Se tendía ahí una mesa grande donde yo era la comensal más pequeña y se abría para mí un lecho acogedor y cariñoso, porque esos eran días de poca risa, poco juego, poca luz en la casita enmarcada en cerco de ligustrinas, acostada bajo los cipreses con sus 4 patiecitos en terraza. Los hijos de los vecinos, papá, diligente empleado de Jacobo Ranger Ramos Generales, eran entonces mis hermanos, y con los hermanos se comparte. Por eso nena, Ana María, me regaló un Moisés montado en un pie con 4 rueditas que no pude conservar. Era viejísimo. En un verde tristón acunó a todas mis muñecas y fue pasando a las nenas de la familia. Volvió a mí cuando tuve mi propia hija. Entonces lo pinté de blanco, le coloqué cintas de un precioso turquesa, le agregué mosquitero de tules en rosa y celeste, le preparé un colchoncito y sabanitas con guardas. Albergó a los bebés de Candelaria y estuvo años junto a mi cama
con mi colección de pequeñas muñecas con caritas. Toda vez que tratamos de juegos favoritos, la llevo a la escuela y la historia nace otra vez, fresca y agradecida, aunque no puedo evitar la nostalgia por un tiempo que ya no va a ser, así como no volveré a saludar a Doña Blanca desde el otro lado de la avenida, ella enfundada en su gran guardapolvos con su maletín negro, esperando el ómnibus que la llevaba a Piraí, al colegio donde trabajaba, y yo yendo a la escuela donde me preparaba para ser lo que ella supo ser tan bien, maestra. Tomé muchísimos mates en las casi 6 décadas que mediaron entre su regazo y estos días de vocación un poco melancólica, pero ya no volví a meter los dedos en la hierba fragante. Pasaba Verónica Stockmayer con Las Casas Fraternas. Y lo que sigue es otra distinción. Ahora para el docente Alfredo Salgado. Y le brinda este tributo su hijo Juan. ¿Vamos a escucharlo? Mi nombre es Juan Salgado, tengo 49 años y soy hijo de Alfredo Salgado, docente ya fallecido, por supuesto, y que inspiró esto de escribir su historia, más que nada no por su historia en sí, que por ahí es la historia de muchos docentes que vinieron desde otros lugares de la Argentina, allá por los años 50, a Misiones. Y bueno, hablando con gente del grupo literario, me inspiraron a relatar un poco la historia de lo que fue su vida en el Alto Paraná. Él fue uno de los primeros miembros de la primera agrupación de docentes del Alto Paraná y justamente con sede ahí en Monte Carlo, donde él empezó. Él se vino de Corrientes, jovencito, apenas recibido, con las ganas de trabajar que tenían todos los docentes de esa época, digamos, ganas de venirse a Misiones, que era tierra virgen para los docentes, porque la mayoría trabajaba en las ciudades grandes, en el interior casi nadie quería ir porque eran todos desconocidos, pueblos desconocidos para el resto del país, digamos. Y él viene con la idea de trabajar en Posadas en realidad. Lo que a él le promete su amigo es venirte a trabajar a Posadas, que hay mucho trabajo. Y bueno, él se viene con su valija de cartón y lleno de esperanza, digamos, y sueño de empezar a trabajar, digamos, sin tener experiencia. Y bueno, las vueltas de la vida hace que no puede quedar en Posadas, pero le ofrecen irse al interior. Y él realmente no sabía a qué lugar se iba y con qué se iba a encontrar. Pensó llegar a otra ciudad y en realidad se encontró con un Monte Carlo allá por los años 50, que no era más que un paraje, digamos. El Dorado, Monte Carlo eran parajes, digamos, eran pueblitos chicos, donde la ruta todavía ni siquiera llegaba cerca, eran rutas de tierra, donde no había colectivos, había muy pocos, y había, eran moverse a través de camiones y los fletes. Es así que él llega solo, soltero todavía, a trabajar a un lugar donde no conocía, sin experiencia, hacerse cargo como director de una escuela. Y es ahí que él aprende sus primeras armas solo, sin nadie que le explique cómo hacer, pero sin las ganas de trabajar, que siempre lo estuvo. Bueno, su vida se va desarrollando en la zona hasta que se enamora y se casa con mi mamá, y entonces ya le quedaba un poco alejado y deciden irse un poco más allá, donde teóricamente la civilización estaba más cerca, digamos. Pero lo mandan de vuelta a un lugar alejado, que sería el kilómetro 30 y pico de Santiago de Liniers, 34, 35, donde era una escuela también como la anterior, hecha en esa época todos de costales de pino, ¿no? Eran escuelas, los que después se llamaban escuelas rancho, digamos, donde los chicos venían algunos caminando 7, 8 kilómetros de ida y de vuelta para ir a la escuela.
La zona donde él llega es una zona de colonos alemanes, gente que se vino después de la guerra y que consiguieron lugares, el gobierno creo que le había dado lugares para que puedan establecerse, eran alemanes, polacos, ucranianos. La zona esa de Santiago del Linaje estaba plagada de toda esa gente que venía de Europa a trabajar, porque era gente muy trabajadora, pero que a la vez eran por ahí gente un poco tosca, el carácter de ellos era distinto al nuestro, al latino. Con lo cual mi papá, que era morocho encima en esa época, lleno de alemanes, le costó un poco. Pero gracias a Dios logró imponerse a fuerza de trabajo, y lo que yo recuerdo y escribo en la historia es que esos mismos que en su momento fueron por ahí detractores de él porque eran alemanes, gente de una raza aria, y él era morocho, correntino, morocho, era todo lo contrario. Mi mamá, inclusive mi mamá, que era por ahí blanquita, como se dice, era aceptada por el resto, y él no. Y él a fuerza, yo lo cuento en la historia, por ahí relato momentos de que por ahí que son cómicos, pero para que se entienda en el contexto en el cual él trabajaba. Y esa misma gente que fue detractora fue la que después le ayudó a él, porque en la escuela, todos no lo dicen, pero sí los mismos alumnos lo dicen. Esa escuela se levantó a fuerza de pulmón de los mismos colonos. Ellos levantaron la escuela. El gobierno ayudó, pero en la escuela la levantaron ellos a fuerza de tener él enseñó, por ejemplo, a los alemanes a comer locro, una cosa así humorística, pero que ellos no conocían, y les gustó tanto que dijo, bueno, ellos le donaban las cosas, hacían locro, ollas populares, porque había, así como había alemanes, también había comunidades indígenas en esa zona, que por ahí eran de un poder adquisitivo mucho menor, o prácticamente sin tener algunos que comer, que iban a la escuela, como pasaba, iban a la escuela a comer, más que a estudiar. Y él aprovechó y como que absorbió a todos esos chicos, digamos, que por ahí los padres no querían que estudien, sino que querían que trabajen, pero necesitaban ir a comer. Y a través del comedor y armar comedores comunitarios, digamos, hizo que todos esos chicos empiecen a ir a la escuela. Además, como anécdota cuento, el cacique de esa comunidad de origen de esa época lleva mi nombre. Se llama Juan Alfredo, como yo, porque ellos se regían por los nombres indígenas en esa época. Y el cacique, que mi papá lo hizo de San Lorenzo, como era fanático, le dijo, si usted me permite, maestro, yo quiero que mi hijo lleve su nombre. Me parece, no, mi nombre no, porque chita, póngale usted su nombre. Y le dice, ¿usted cómo le quiere llamar a su hijo? Fíjese que yo no era nacido. Y le dijo, no, mi hijo se va a llamar Juan y se va a llamar Alfredo como yo. Entonces el hijo del cacique de aquella época se llamaba Juan Alfredo, como me iba a llamar yo más adelante, digamos. Cosas así que yo lo cuento a modo humorístico, pero que reflejan cómo él se pudo afianzar en ese lugar y hacer que la mayoría de los chicos, digamos, tengan el cariño que lo demuestran ahora, ya gente de 70, 80 años que le demuestra el cariño. Y es reflejar lo que fueron docentes como él, muchos que vinieron de muchas partes del país. Entonces yo escribí este pequeño relato en homenaje no solo a mi papá, sino a todos esos docentes que vinieron de distintas partes, sobre todo de Corrientes, al Alto Paraná. Creo que ha quedado redondeado mi idea. Espero que les guste, que lo puedan leer y que sea del agrado de todos. Así que me despido y ojalá les guste y que sea del agrado de la gente que lea y que se refleje en los mayores, por ahí lo que vivieron con distintos docentes del interior. Ahora es el turno de ver a Herta Juric y un reconocimiento a familias que son parte de Monte Carlo. Soy Herta Juric de Fuchslocher. Yo voy a presentar una historia de mi familia, mis suegros, mis padres, mis tíos, mis primos. Va a ser un poquito largo, pero muy interesante para
al que le guste. Alfredo Fuchslocher nació el 26 de abril de 1914 en Stuttgart, Cannstatt, Alemania. Vino a la Argentina con sus padres Otto Wilhelm y Alma y su hermano Carlos en el año 1926 a Monte Carlo, Colonia Guatambú. Alfredo se casó con Ida Margarita Fels. Nació el 31 de agosto de 1915 en provincia de Buenos Aires, Argentina. Un 12 de abril de 1936 se casaron en Monte Carlo. Trabajaron la chacra, plantaron yerba, tenían animales, vacas, viñedos, elaboraban el vino y la fraccionaban. Alfredo Fuchslocher con la etiqueta del vino común de mesa suave a tinto de 930 centímetros. También fue encargado del primer sucursal de la cooperativa agrícola en la colonia de Guatambú. Tenían 5 hijos, Ela, Doris, Carola, ya no está más con nosotros, Otto y Alicia. 18 nietos, 9 bisnietos y 4 tataranietos. Carlos Fuchslocher y Elvira Wittmann se casaron un 9 de septiembre de 1945. Tuvieron 4 hijos, Ernesto, Eli, Alma y Mónica. 8 nietos, fallecidos trágicamente 2. Bisnietos 10. Carlos y Elvira, el 9 de septiembre de 1995, celebraron sus 50 años de casados, bodas de oro. Trabajaron en la chacra, en Alcázar. Carlos Fuchslocher falleció a los 91 años. Elvira Wittmann a los 85 años. Sus restos descansan en el cementerio de Monte Carlo. Mi papá. Arturo Jurich nació en Brasil Agudo el 5 del 6 de 1906. Vino a la Argentina en 1926 con sus padres Heinrich Jurich y Natalia Forsch y una hermana Elsa Jurich. Arturo se casó con Hilde Senjas, alemana. Nació el 24 de julio de 1921. Oberseinsheim, Alemania. Se casaron el 28/1/1939. Arturo y Hilda tenían una cancha de tenis que los domingos fue la distracción de los vecinos que pasaban. Un rato agradable y charlas amenas. Arturo tenía su carnicería, hacía reparto de carne a los obrajes, también hasta la construcción del puente Ruta 12 Vieja Nacional, Arroyo Piraí, Guazú, puente de madera. Plantaron tun, yerba, cítricos, tuvieron 5 hijos, Walterio, Arnoldo, Erika, ya no están más. Nos quedamos Rolando y yo, Herta. Tuvieron 14 nietos, bisnietos 22 y tataranietos 5. Elga Klisner, hija de Elsa Jurich y Teodoro Klisner, se casó con Reinaldo Ritter el 22 de enero de 1955 en Monte Carlo. La madre de Elga falleció siendo ella muy pequeña, quedando al cuidado de los vecinos. Teodoro Klisner se casó en segundas nupcias con Elsa Stopp, haciéndose cargo de Elga. Teodoro y Elsa trabajaron, plantaron, tenían vacas. Fue muy duro el comienzo de todos estos colonos. Elga y Reinaldo vivieron con sus padres en la casa construida en el año 1942. Tienen 5 hijos, 12 nietos y 18 bisnietos. Elga falleció el 5 del 12 de 1912. Reinaldo, el 14 del 4 del 2022, cumplió 88 años y vive rodeado del cariño de sus 3 bisnietos de buena salud.
Su nieto Ale y Alejandra y Valeria están al cuidado de él. Hijos de Elga y Reinaldo: Alfredo, Úrsula, ya fallecida, María, Marlene y Teodoro. Reinaldo es hijo de pioneros Ana Dietrich y Alberto Ritter. Muchas gracias. Es momento de recordar una visita muy importante que tuvo nuestra ciudad hace poco tiempo atrás. Veremos una cronología de lo sucedido de la mano de Juan Ploger. Mi nombre es Juan Ploger, nacido en Montecarlo, Misiones. Presentaré la ponencia Visita oficial del embajador de la República de Alemania en octubre de 2021 a Montecarlo. Se le da a conocer en el centenario de Montecarlo 1920-2020 en representación de la Asociación de Entidades Alemanas una síntesis de datos generales para que tengan un panorama de nuestra rica historia el ilustre visitante. Distinguido señor embajador Ulrich Sante, distinguida cónsul Renata Hey de Wagnitz, distinguidas autoridades locales y vecinos. Bienvenidos a esta localidad de Montecarlo. Muchas dificultades tuvieron que vencer en los primeros años la mayoría de los inmigrantes. También al sur del Brasil llegó a partir de 1820 una gran ola de inmigrantes. Por generaciones, con un gran número de hijos, se le fueron sumando dificultades. Entre ellos había un ingeniero civil alemán llamado Karl Kuhlmey, nacido en Neuwied, el que con otros protagonistas adquirieron tierras aquí en el Alto Paraná en Misiones. Su primera meta era explotar las mejores maderas de la milenaria selva y en segundo lugar mensurar, lotear y vender las grandes superficies en lotes de 20 a 30 hectáreas para venderlas a los recién llegados. Así Carlos Kuhlmey trajo en 1919 a San Alberto y a Puerto Rico los primeros brasileños alemanes y en 1920 directamente los alemanes. Esta ola siguió hasta 1928-1930. Entre ellos había toda clase de profesionales, como ser carpintero de muebles o de construcciones, albañiles, zapateros, panaderos, todas profesiones que eran bienvenidas. Desde 1920 hasta 1940 solamente se podía llegar a esta zona del Alto Paraná por vía fluvial. Es el río Paraná. Aquí en Montecarlo tiene entre 600 y 700 metros de ancho. Por este motivo, los labradores o colonos, con sus primeros productos obtenidos con mucho sudor, brotos, maíz, tabaco, yerba mate, con un caballo o un carro los llevaban al puerto esperando que lleguen los barcos cargueros y con ellos los compradores, los que pagaban el menor precio posible porque sabían que al productor no le quedaba otra alternativa, muchas veces quedaba muy poco. Por esta emergencia en 1930 se unieron los colonos y crearon la cooperativa agrícola, la que, si compraba los productos y con ellos los compradores que venían tuvieron que bajar del barco, comprarlos a mejores precios. Esta cooperativa, a lo largo de sus 90 años, ha crecido constantemente, ofreciendo a la comunidad muchas clases de servicios, y entre ellos la elaboración de la yerba mate. A todo esto se agregaron hace algunos años unas modernas instalaciones para obtener la fécula de la mandioca.
Así Montecarlo fue creciendo paso a paso. Se agregaron otros negocios, nacieron varios pequeños aserraderos, pero también modernos automatizados. Pero debe destacarse que hubo una excelente campaña de reforestación durante muchos años. También Montecarlo fue pionero en la producción ganadera. Se incorporaron nuevas genéticas, otras alternativas para los productores. Apenas con una existencia de 4 años, se creó en Montecarlo el coro masculino, con ello la sociedad de canto. A pesar del duro trabajo diario, muchos se tomaron el tiempo para encontrarse en el canto, al que hasta hoy sigue cultivando las actividades corales en un coro mixto. Así también durante 80 años alegraron la fiesta banda de música con instrumentos de viento. 2 clubes de gimnasia nacieron en la década de 1930. Uno en el centro en 1931, el Club de Gimnasia Deportivo Alemán, y otro en la colonia Guatambú en 1932. Ambos siguen realizando una intensa actividad. Para Montecarlo es un gran orgullo de que el primer torneo argentino de alguna categoría de selecciones en el deporte de handball se jugó aquí en 1970 en Montecarlo, sobre el piso de la Tierra Colorada, con 4 selecciones, entre ellas Misiones. Una escuela nacional primaria llegó en 1922 a Montecarlo. Así más de un joven inmigrante tuvo la oportunidad de aprender las primeras palabras del idioma castellano. Nuestros padres estuvieron muy preocupados en mantener el idioma alemán. Por ello se contactó con un inmigrante llegado con el título de maestro alemán, el que enseñó durante años el idioma a la numerosa juventud. En el año 1937 se creó una escuela particular llamada Fichte-Schule, con enseñanza del castellano a la mañana y el alemán a la tarde, la que finalizó sus actividades en 1945. En el entretiempo, los exalumnos formaron sus propias familias. Así creció la segunda generación de alumnos. Con el deseo de los padres, nació una nueva escuela con enseñanza de alemán, la que hoy se llama Instituto Carlos Kulme, la que creció hasta la enseñanza en los 3 niveles. En el año 1936 había en Montecarlo 500 familias, de las cuales el 80% hablaba el alemán. Eran alemanes, austríacos, polacos y suizos. Estos datos fueron tomados del libro Alto Paraná Kalender. Para el 7º encuentro de comunidades de habla alemana realizado en Posuso, Perú, en el año 2009, presenté una ponencia con registro de apellidos alemanes en Montecarlo. Ellos eran 642 apellidos alemanes, 21 eran austríacos y 29 suizos. Estos datos están registrados en el volumen 6 del libro de fundadores. En el año 1943, los propietarios de tierra correspondían a unos 68% de habla alemana, y de ellos el 45% eran suabos de la provincia de Baden-Württemberg. Este lugar donde está la Plaza Alemania fue visitada por primera vez en julio de 2009. Es uno de los 20 espacios verdes que tiene Montecarlo. Desde el primer momento se fijó como meta que los árboles nativos deben ser mantenidos, tal así que aquí existen 30 especies nativas y 10 exóticas, en parte con carteles con sus nombres para que sirva como material educativo. Esto
es una pequeña mirada de la vida de Montecarlo. En la parte final, el embajador expresó su beneplácito por conocer a Montecarlo y estar rodeado de un ambiente tan natural. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí llegamos con la edición de hoy. Nos vamos, no sin antes recordarles que si ustedes tienen una historia para contar, pueden formar parte de nuestras jornadas. Simplemente contactándose con algún miembro de la Asociación de Maestros o de la agrupación Fundadores. Por mi parte, será hasta la próxima.